población. Se ha hecho eterna la semana. ¿La semana se ha hecho larga? Sí. ¿Qué? La siguiente. Dentro de 2 semanas. Es cierto, hay que cambiar los exámenes. Pero voy a sacar el listado de días porque hay una semana en la que cambiáis. Prefiero traer impresos los días para no cometer otra vez otro fallo, ¿vale? La semana que viene lo hacemos. Bueno, sí, tiene usted razón. Había una semana en la que un grupo repite a la siguiente tras un puente y entonces nos ha salido mal. No son consecutivos las semanas. Exacto. Bueno, cuando tenga el listado, así no hay errores, cambiamos el examen. Bueno, estamos con el tema de la población y tiene 4 epígrafes. El primero es evolución y distribución de la población española, ya está dado. El segundo epígrafe es el crecimiento natural o movimiento natural de la población, que es la natalidad y la mortalidad. Lo vimos el miércoles. Y hoy pues nos vamos a dedicar al siguiente epígrafe, que se llama los movimientos migratorios. Pregunta, ¿qué es una migración? La naturaleza, los animales también migran, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los animales? Tenemos aves migratorias especialmente, que cuando llega el invierno se van a zonas más cálidas, cuando llega el verano se van a zonas más frescas, ¿no? Es decir, que la migración es un fenómeno natural. ¿Los seres humanos también migran? También migran. Lo que pasa es que normalmente las migraciones de los seres humanos no son por motivos de temperatura habitualmente, sino más bien pues son por qué motivos. Económico. Fundamentalmente por motivos económicos, laborales, de condiciones de vida, etc. Muy bien. ¿Cómo organizar las migraciones? Pues bueno, las migraciones son desplazamientos de población en el espacio por causas económicas o sociales. También hay gente que huye, ¿no?, de una persecución política, religiosa o por su condición sexual. Esas personas suelen ser llamadas refugiados y tienen derecho a pedir asilo político al país al que llegan, los que son perseguidos. Pero la inmensa mayoría de la gente que migra no están perseguidos, sino que migran para mejorar su situación, sobre todo social y económica, ¿no? Hay que diferenciar entre emigración e inmigración. ¿Qué diferencia hay entre esos términos? Emigración. Desde tu, o sea, emigras desde tu país a otro país, y migración es que de otro país quieres a... En realidad, la misma persona es emigrante en un sitio e inmigrante al sitio que llega, ¿sí o no? Es decir, el término depende desde mi punto de vista, desde yo me sitúe. Si yo, por ejemplo, salgo de España para trabajar en Reino Unido, en España soy un emigrante, en Reino Unido soy un inmigrante. ¿Se entiende? Vale, lo apuntamos aquí, emigrante o inmigración. Inmigración, no es la diferencia, aunque la misma persona es emigrante en un sitio e inmigrante en otro. ¿Cómo organizar el apartado? Pues hay una forma muy fácil, que es migraciones interiores, las que se dan dentro del propio país, y migraciones exteriores, las que se dan fuera del propio país. Migraciones interiores, como viene aquí. Pero tú puedes ser, o sea, tú puedes emigrar de una comunidad a otra y ser inmigrante. Bueno, sería una migración interior. Vale. Vamos a distinguir entre migraciones que se producen dentro de un mismo país, en este caso migraciones interiores, y las que se producen fuera del país, migraciones exteriores. Entonces, una pregunta rápida. Todos, por ejemplo, la mayoría de nosotros, por ejemplo, ahora vivimos en Aracena, y si, por ejemplo, nos vamos a Sevilla a estudiar lo que sea, eso sería, ¿no?, un caso. Sí, sería una migración de carácter temporal, a lo mejor, ¿no? Unos años, sí. Aquí estamos viendo que las migraciones interiores dentro de España, en miles, 37.000, 36.000, 50.000, es decir, a finales del 19, principios del siglo XX, las migraciones interiores en España no eran muy voluminosas, ¿no? Sin embargo, conforme llegamos a los años 60, ¿qué pasa? Muy bien, en los años 60, bueno, durante todo el proceso hubo personas que se fueron del campo a la ciudad,
pero los años 60 del siglo XX, es decir, la década de 1960 especialmente, miles y miles de personas emigraron del campo a la ciudad. Eso recibe un nombre, ese movimiento, ¿cómo se llama? Éxodo rural. Muy bien. Se llama así a la migración masiva de personas de las zonas rurales a las zonas urbanas. ¿Por qué se fue la gente a las ciudades en los años 60? Porque había una crisis y necesitaban trabajo. ¿Por qué se siguen marchando la gente a las ciudades hoy en día? Pues porque hay más oportunidad de trabajo, hay más vidas, podría decir. Hay más oportunidades laborales, hay más oportunidades educativas, ¿no? Hay más oferta de ocio, hay mucha más atractivo. Bueno, tenemos migraciones estacionales y temporales, por ejemplo, cuando la gente va a hacer la vendimia, pues una migración temporal, ¿no? Yo estoy fuera un mes y medio de mi casa, recojo la uva, me pagan y me vuelvo a mi casa. Después tenemos el éxodo rural, que a partir de los años 60 en España pues fue muy intenso. Y aquí vienen en distintas épocas. Bueno, especialmente fue en los años 60, fue especialmente sensible. Aquí vemos el saldo migratorio y vemos las regiones donde más migración hubo. Lo de la década de los 60, ¿hay que explicarlo en profundidad o simplemente mencionarlo? Como dividía en tres partes, pues... Ya. Usted no puede hacer este tema porque no le da tiempo. Tiene 30 minutos para hacer el tema y tiene que hablar del punto 1, del punto 2, del punto 3, del punto 4. Siendo realistas, lo que puede contar lo que estamos viendo en clase, que las migraciones son los desplazamientos de población de un sitio a otro por motivos sociales o económicos, que se pueden dividir en interiores y en exteriores, que las interiores pueden ser temporales, por ejemplo, para vendimia o por razones de un empleo, digamos que discontinuo. Y después la gran migración interna de España fue el éxodo rural, que se produjo a partir de los años 60. Ese éxodo rural fue masivo en los 60, 70, pero hoy en día sigue pasando. Hoy en día la gente se sigue yendo de las zonas rurales a las urbanas, ¿no? Vimos la población, ¿qué está pasando? ¿Por qué muere tanta gente en los pueblos de la sierra? Porque es una población... Porque es una población envejecida, la gente joven pues, se va a las ciudades porque tiene más oportunidades laborales sobre todo. ¿Vale? Muy bien, el hecho de que la población se haya ido de las zonas rurales a las zonas urbanas y fundamentalmente a las costas mediterráneas y archipiélagos tiene una serie de consecuencias. Demográficamente, ¿qué gente emigra? ¿Emigran los ancianos o emigran los jóvenes? Normalmente el emigrante es una persona joven. ¿Alguien con 60, 65, 70 años se plantea emigrar a una ciudad? No. Los emigrantes son jóvenes, así que la emigración y el éxodo rural supone que sale gente joven de zonas rurales y van a las ciudades. ¿Qué va a pasar en las zonas rurales? ¿Qué va a pasar en las ciudades? Las zonas rurales están vacías y las ciudades pues se llenan. Las zonas rurales se van despoblando y envejeciendo, las zonas urbanas se rejuvenecen y tienen más natalidad. ¿Por qué? Porque la gente joven son las que tienen hijos y se van a las ciudades, ¿sí o no? En el plano económico, lo mismo. ¿Quién abre negocio? ¿Alguien con 70 años se dedica a abrir negocio o alguien con 20? La gente joven emprende negocios, monta empresas, monta cooperativas. Esa gente se van a las ciudades. En el plano económico, ¿qué va a pasar en las zonas rurales? Hay menos empresas, menos dinamismo, menos oportunidades laborales y en las ciudades lo contrario. En el plano social, pues lo mismo. Y desde el punto de vista medioambiental, bueno, claro. El tema habla también de otros tipos de migraciones de las que se puede hablar si tienen tiempo, pero vamos, está complicado. Por ejemplo, migraciones pendulares o habituales, las que decías tú del trabajo y estudio, ¿no? Uno va durante unos meses del año a una ciudad, estudia y cuando termina ese periodo normalmente se regresa a su domicilio. Podrían ser llamadas migraciones pendulares, porque ¿qué hace un péndulo? El péndulo va y viene, ¿no? Entonces, pues serían esas migraciones que se hacen de forma regular al mismo sitio que se va y se vuelve. Bueno.
una cosita resumida. No da tiempo a más, hombre, se leen ustedes el apartado, aquella información que consiguen relevante la ponen, pero si tengo 30 minutos y tengo que hablar de la evolución de la población española, distribución de la población española, movimiento natural, natalidad, mortalidad y transición demográfica, migraciones interiores, migraciones exteriores, es que no, la cosa no da para más, ¿sí o no? Yo le doy información de sobra, pero eso ustedes tienen que resumirlo, ¿vale? Muy bien, migraciones exteriores son aquellas que se producen fuera de las fronteras españolas, ¿no? ¿Los españoles hemos migrado tradicionalmente fuera de España o no? Sí. Vamos a pensar una cosa, por ejemplo, 1492, ¿no? Colón llega a América. ¿Va a haber población castellana que se desplace a América a vivir? Pues desde el siglo XV prácticamente de forma ininterrumpida ha habido movimiento de población que se ha ido especialmente ¿a dónde? A lo que hoy en día se conoce como Hispanoamérica o América Latina. ¿Qué significa eso? Pues aquellos países de habla hispana en América. ¿Qué países son? Pues México, en Norteamérica, ¿no? Toda Centroamérica, lo mismo que decir Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y casi toda Sudamérica, ¿no? Excepto Brasil, muy bien. Pues estamos hablando de que Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, no sé si lo he dicho ya. Va a haber grandes migraciones de población castellana y española a América Latina. ¿Por qué? Por razones del descubrimiento, la colonización, el establecimiento de la administración española en América. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, aunque esos países se hicieran independientes, ustedes lo han dado ya, ¿no? En Historia de España, ¿o no? Sí, bueno. Una de las consecuencias de la guerra de independencia en España es que muchos países latinoamericanos emprenden su movimiento de independencia. Ahí está la figura de San Martín, está la figura de Bolívar, exacto. Vale, pues a pesar de eso, los españoles desde mediados del 19 hasta la Primera Guerra Mundial, por así decirlo, la inmigración hacia América era la más importante. Además, los inmigrantes españoles muchas veces estaban bien vistos. ¿Por qué? Porque eran regiones poco pobladas, donde hacía falta mano de obra. Había que hacer muchas infraestructuras en esos países que no estaban hechas y muchos de los españoles que iban tenían experiencia en construcción de ferrocarriles, en puertos o favoreciendo incluso la inmigración. Muy bien, aquí tenemos una gráfica que nos puede servir un poco para ver cómo fue la inmigración transoceánica. No tenía que haber hecho eso. Sí. Muy bien, ¿cómo se comentan esas gráficas? ¿Cómo se llama este eje? ¿Cómo se llama este eje? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allí? Eje X, eje Y, Y. Vale, los ejes se pueden llamar X e Y, pero también se pueden llamar de otra forma. ¿Cómo se llaman? Vale, eje X o eje de abscisas, o también se puede llamar eje horizontal, ¿verdad? Y el otro se llama eje Y o eje de ordenadas o eje vertical. ¿Vale? Muy bien, en el eje horizontal o eje de abscisas, ¿qué tenemos? Los años. Los años, pero ¿de qué año a qué año? 1885 a 2014. Tenemos la evolución de la migración transoceánica. En el eje de abscisas se representan los años de los 1884 a 2014 y en el eje de ordenadas, ¿qué se representa? La media de inmigrantes. ¿En qué? En peras, manzanas, plátanos, en miles de inmigrantes. Estos serían 25.000, 50.000, 75.000, 100.000, 125.000, 150.000 emigrantes, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Muy bien, ahora se trata de ver la curva, la línea, qué evolución sigue.
Si yo miro la línea, veo que en 1885 estábamos en torno a ¿cuánto? 75.000. Unos 75.000 emigrantes al año. Más o menos baja un poquito, pero sube en torno a 1899, finales del 19. Vuelve a bajar y ¿qué tenemos? Otra subida importante en este tramo que es 1909-1914. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial se produce un incremento considerable de la población. A partir de la Guerra Mundial, en 1914, ¿qué pasa? Hay un descenso, un desplome, hasta llegar a los 50.000. Después, a partir del 19, vuelve a aumentar. Es decir, aquí estoy viendo que durante la Primera Guerra Mundial la gente no emigró, le daba miedo a que hundieran los barcos, era un viaje peligroso, disminuyó la emigración, aunque sigue existiendo, pero disminuyó. Volvió a aumentar después de la Primera Guerra Mundial y en el 29, ¡pum! ¿Qué pasó? La segunda. Se desploma la emigración a América. ¿Por qué? En 1929, ¿pasó algo en ese año? ¿Perdón? El crack del 29, el desplome de la bolsa de Wall Street que llevó a una crisis económica mundial. Así que los españoles dejaron de emigrar a América. Empieza a haber una recuperación ¿cuándo? En el 45-49, eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el 59 empieza un desplome hasta llegar a la actualidad, que prácticamente es significativa la emigración de los españoles a América. No. Hombre, hay algunos miles de personas que emigran, pero es poco significativa. Muy bien, conclusiones. La emigración a América fue importante cuando, bueno, desde el descubrimiento, ¿no? Desde 1492, y en el siglo XIX, pues tenía bastante importancia, 75.000 personas al año. Lógicamente, cuando hay conflictos bélicos, la emigración bajó, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Cuando hubo la crisis económica del 29, la emigración bajó. Y a partir de los años 60 del siglo XX, pasa a ser muy modesta o insignificante. Porque la situación en los países latinos no está, que digamos, muy bien. Vale, muy bien, claro, todo eso lo explica. También lo explica que a partir de los 60 hemos empezado a emigrar a países europeos industrializados, Reino Unido, Francia y Alemania. Es donde hay más emigración española de trabajadores. Siguen siendo países de emigración en la actualidad. La gente se sigue yendo a Francia, Alemania, a Reino Unido a trabajar, ¿sí o no? Pues cambiamos Europa por América como destino de emigración. ¿Pero solo América o solo América del Sur? Esto es sobre todo América Latina. Y América Latina hemos dicho que es México, en América del Norte, países centroamericanos y países sudamericanos, a excepción de Brasil. Aunque es verdad que muchos españoles iban a Cuba, muchos españoles iban a México, muchos españoles iban a Argentina, Chile. ¿Por qué? Porque eran las economías más potentes, más fuertes. Pero vamos, también hay hacia otros países. Una pregunta rápida. En el gráfico ese, Sí. no se nota mucho cuando estaba aquí Franco, porque cuando era la dictadura también hubo muchas personas que se iban allá a América. Mira, guerra civil. Claro, la guerra civil sucede en un momento donde hay un descenso ya previo de la emigración, con lo cual es verdad, la guerra civil no se aprecia mucho. Y después el franquismo, es del 39 al 75, si acaso más bien hay un incremento los primeros años hasta el 70, pero a partir del 70 hay un descenso. ¿Vale? Bueno, eso es la emigración a América. Bueno, el otro gran destino, esto está un poquito arrugadillo, el otro gran destino, ¿cuál ha sido? Europa. ¿Qué tenemos aquí? Una gráfica lineal simple que muestra la evolución de la migración a Europa.
Por ejemplo, Amai nos va a decir qué hay en el eje de abscisas, qué hay en el eje de ordenadas, cómo se comporta la curva. En el eje de abscisas están los años que van desde, no veo muy bien, 1960, 1960 2014. hasta 2014. Mm. Y pues en el otro está la media anual de inmigrantes, ¿no? Vale, muy bien. ¿Cómo se comporta la curva? Bueno, pues al principio es muy elevado. 1960, estamos en torno a qué? A el 75. 75.000 emigrantes al año. En los años 60. ¿Y qué pasa? Se va casi a 200.000 en 1965. Fíjate que la inmigración a América estaba bajando. ¿Y qué pasa? Que empieza a subir la inmigración a Europa. Es decir, hemos sido siempre un país de emigrantes, lo que hemos cambiado el destino, ¿no? Antes íbamos a un sitio y era otro, pero siempre ha habido bastante emigración de españoles fuera. Subimos a 200.000, un pequeño descenso y otra vez 1973, estamos en la muerte de Franco, otro pequeño ascenso hasta el 75. Muere Franco y hay un descenso de la inmigración a 100.000. Oye, 100.000 al año es mucha gente, ¿eh? Lo que pasa es que venimos de valores de 200.000, pasamos a 100.000, pero esto sigue siendo bastante inmigración. Es casi Aracena. Claro. ¿Aracena? No. Aracena son 8.000. Es verdad. Sube un poquito en los años 80, y en los años 80 ¿qué le pasa a la inmigración a Europa? Muy baja hasta el año 93. Desciende hasta el año 93. Y claro, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué pasa en el 93? Pues en el 93 hay una crisis del petróleo. Eso quiere decir que los precios del petróleo suben mucho, y ahora vemos por qué. Y si los precios del petróleo suben, los países que compran el petróleo fuera, su economía va mal. ¿España tiene petróleo? No, compramos el petróleo fuera. Así que si el precio del petróleo sube, nuestra economía va mal. Nuestra economía va mal, y entonces ¿qué pasa? Que si nuestra economía va mal, empieza a subir, y empieza a emigrar más gente, ¿no? En general a la gente le gusta quedarse a vivir en su país, ¿no? Y trabajar en su país, pero claro, si las circunstancias económicas son malas, pues emigra. La llegada del euro es... ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo la crisis de 2008-2009, la crisis hipotecaria, financiera de España, la primera crisis, no la del coronavirus. La estamos viendo aquí. Si la economía española va mal, el desempleo sube, ¿qué hace la gente? Va a hacer las maletas y se larga. Se va afuera. ¿A dónde van? Pues a países europeos. Aquí hay un estancamiento, 2014, una cierta mejoría. Sería interesante saber qué ha pasado en estos últimos años. Pero vamos, ya os lo digo, probablemente, ¿qué ha pasado? Pues que cada vez la inmigración está subiendo de españoles a Francia, Reino Unido y Alemania. ¿Por qué? Porque el desempleo en España es alto, los sueldos no son muy altos. Sí, fácil o difícil. Fácil, esto está tirado. La emigración a Europa, aquí tenemos el origen. ¿Los emigrantes se concentran en algunas provincias? Viendo el mapa. Sí. Miro el título del mapa. Origen provincial de la emigración a Europa, 62 al 85. Es decir, esos emigrantes a Europa, ¿de qué provincias procedían? Mayoritariamente. Andalucía. Menos del 1%, entre el 1 y el 3, entre el 3 y el 6, más del 6. Cuanto más oscura es una provincia, más emigrantes a Europa tienen. ¿De dónde vienen, de dónde han salido esos emigrantes a Europa entre los años 60 y 80? ¿Por qué Andalucía? ¿Por qué Extremadura? ¿Por qué esto es Valencia, ¿no? Murcia, Valencia. ¿Por qué Galicia? Porque son regiones muy ricas donde hay mucho empleo. No son zonas de campo. No, cuantos más inmigrantes tiene fuera del país porque la economía no va bien en esa región. Pero ¿y en Madrid?
Madrid hay mucha gente que sale también, igual que llegan, salen, ¿no? Bueno, viendo eso, pues se ve claramente que Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla y León, parte de Castilla-La Mancha, Las más ricas. son regiones que han tenido una economía mejor entre los años 60 y 80. Bueno, y Canarias y Baleares. Canarias y Baleares están claritos, poca gente ha emigrado. ¿Por qué? Ten en cuenta que en los años 60 empieza el turismo a España, empieza a llegar turistas de forma masiva. La economía de Baleares y Canarias mejora mucho gracias al turismo, a los hoteles, a la inversión turística. Consecuencias demográficas, otra vez estamos en lo mismo, nada más que hay que pensar un poco. ¿Qué gente se va a Europa? ¿Los viejos o los jóvenes o los ancianos? Joven. Población joven, así que consecuencias aquí, ¿qué le pasa a la población? Que se envejece. Envejece. Consecuencias para Reino Unido, Francia y Alemania, que rejuvenece la población, baja la edad media, esa gente joven además tiene hijos, con lo cual aumenta la natalidad. Aquí desciende la natalidad, aumenta el envejecimiento de la población. Consecuencias económicas, bueno, algunas consecuencias económicas buenas tuvo. Si tú estás en España, estás en paro y te vas a Francia y trabajas, el desempleo aquí baja, ¿no? Y normalmente el emigrante manda remesas de dinero a casa, ¿o no? Normalmente sí. Con lo cual, para países pobres o países con una economía débil, tener emigrantes fuera mandando remesas de dinero al país es una fuente de ingresos importante. Así que desde el punto de vista económico, tiene cosas buenas que la gente se vaya fuera a trabajar si hay desempleo. Perdón, yo tengo una pregunta. Bueno, Sí. espérate un momentito, vamos a terminar y ahora hace. Consecuencias sociales. Hombre, lógicamente, el emigrante tiene un desarraigo, ¿no? ¿Qué es eso del desarraigo? Tiene que aprender una lengua nueva, está lejos de su familia, sus hijos se crían en una cultura que a veces no es la suya, a veces tienen problemas de integración al país al que llegan, ¿no? Entonces son problemas sociales. Bueno, migraciones exteriores actuales y sus consecuencias. Básicamente, ¿a qué países vamos 2014? ¿A qué países emigramos dentro de Europa, doña Carmen? Pues los que salen ahí, ¿no? Los que salen ahí. Esto se llama diagrama de sectores circulares, popularmente conocido como los quesitos. Un quesito, un diagrama de sector circular, es un círculo y un círculo tiene 360 grados. Cuanto más grande sea la porción del quesito, más importancia tiene esa variable, y cuanto más pequeño sea la porción del quesito, menos importancia. ¿A qué países emigramos fundamentalmente, doña Carmen? Reino Unido. A Reino Unido. La mayor parte de los emigrantes europeos en el periodo 2000-2014 fueron a Reino Unido. 23%, casi un 25%, uno de cada 4. Siguiente país. Francia. Francia, 20%, eso es casi uno de cada 5 inmigrantes españoles van a Francia. ¿Seguimos? Alemania. Alemania, 15%. Si nos fijamos, 25 más 20, 45, 45 más 15, 60%. Más de la mitad de los emigrantes españoles o están en Francia, o están en Reino Unido, o están en Alemania. ¿Vale? Más países, Carmen. Suiza. Suiza tiene un 9%. Italia tiene un 4%, Andorra un 4% y otros países en general, porque siempre hay unos cuantos emigrantes españoles en muchos países, ¿no? 24%. Aunque también es un porcentaje alto. Sí, pero si usted se fija, el 60% de los emigrantes españoles que están en Europa están en Francia, Reino Unido y Alemania. Vale. Ahora sí, pregunta. A ver, antes has dicho que las consecuencias económicas podrían ser positivas, pero no entiendo por qué. Pues si tú te vas a, por ejemplo, Reino Unido, Sí. es porque allí vas a tener una mejor situación. Entonces, eso es como se podría decir que probablemente sea malo para España. Entonces, no entiendo por qué.
Malo para España. ¿Hoy es 15 de enero, puede ser? Sí, 15 de enero. Malo para España. Bueno, vamos a ver. Si tú tienes desempleo y los desempleados se van, ¿el desempleo sube o baja? El desempleo baja, o sea que en principio es buena. ¿Sí o no? Si ese desempleado que le has quitado de la lista de paro, encima manda remesas económicas a España, económicamente es bueno. Vamos a ver, socialmente no es bueno. No es bueno que la gente se tenga que ir a Reino Unido a trabajar porque no encuentra trabajo aquí, eso es malo. Pero desde el punto de vista económico puro y duro, si bajan las listas de paro, mejor, ¿no? Y si encima esa persona manda remesas de dinero a España desde fuera, mejor también, ¿no? Para algunos países, tipo Ecuador, Ecuador tiene, por ejemplo, un 10% de la población ecuatoriana está en España trabajando. Y esas personas mandan mucho dinero a su país. De hecho, se quedan con el dinero justo para sobrevivir y mandan gran parte de los ingresos a Ecuador. Las remesas de dinero que llegan a Ecuador procedentes de Europa son enormes. Y eso se nota en la economía ecuatoriense. ¿Ecuatoriense? Sí, ecuatoriense. Pues no sé cómo sería. México tiene un flujo bestial de capital de mexicanos que están trabajando en Estados Unidos y envían remesas de dinero. Sí. La situación económica en México sería mucho peor si no recibieran esas remesas de dinero. Hombre, no es lo ideal. Lo ideal es que si un mexicano quiere vivir en México porque viva en México y tenga trabajo, pero dentro de lo malo, esas personas que emigran, trabajan fuera y envían dinero, viene bien al país, a la economía. No es lo ideal, pero pasa. Muy bien. El capítulo, vamos a poner la falta. El capítulo se le ha faltado Carmen hoy, ¿no? El capítulo emigración exterior necesita un apartado que sea ¿qué? La inmigración extranjera. A este país vienen algunos inmigrantes o no? Sí. De hecho, si se acuerdan ustedes, al comienzo del tema vimos la población española actual era de 47 millones 300.000 habitantes. Había unos 20 millones de hombres, 21, 22 millones de mujeres y 5 millones de extranjeros. Así que un porcentaje importante de la población española son extranjeros. Tenemos que hablar un poquito de ellos. Muy bien. Este gráfico es muy relevante. José Antonio, ¿quiere usted decirnos qué representa? Bueno, representa desde el año 1975 a 2000 la evolución extranjera de la población extranjera. Bien. Las abscisas representan los años. ¿Con algún intervalo entre años? No. De 5 en 5 años. De 5 en 5, ¿no? Del 75 al 2015. Vale. ¿Y el eje de ordenadas qué representa? Representa la población extranjera que viene aquí. En patata, en pera, ¿cómo se mide? Miles de personas. Aquí pone 1000, pero está en miles de personas. ¿Qué tengo que hacer? Millones. No me entero. Multiplicarlo por 1000. Exacto. Y multiplicar por 1000 es poner 3 ceros. Entonces, estos no son 1000, esto sería 1.000.000. Y esto sería 1,5 millones. Y esto serían 2 millones. Hay que ser capaz de interpretar los gráficos, ¿vale? Muy bien, lo ha hecho usted muy bien. Mirando el gráfico, la población extranjera entre el año 75, 80, 85, 90, 95 era significativa en España. ¿Era un porcentaje importante de población extranjera? No. España, hasta la muerte de Franco, hasta el 75, la población extranjera eran unos 160.000 personas, un 0,5 de la población. Es decir, en España nada más que vivían los españoles y 100.000 extranjeros. Muy poco, ¿sí o no? Ahora nos vamos a la actualidad. Bueno, 2015 no es la actualidad, pero la vimos el otro día en el INE. En la actualidad hay 5 millones de población extranjera. ¿Qué ha pasado? Hemos pasado de 100.000
a 5 millones. ¿Qué ha ocurrido? El turismo, la mejor situación. Pero el turismo no es población que vive aquí, el turista es turista. Pero yo lo decía porque, por ejemplo, al ver que aquí mejor, por ejemplo, Forma de vida. eso, forma de vida y mejor tiempo, por ejemplo, las personas mayores de Reino Unido se vienen aquí. Es lo Muy que yo bien, decía. muy bien. ¿Ese fenómeno ha ocurrido siempre? No, es relativamente reciente. A partir del año 90 tenemos 400.000 inmigrantes y a partir del año 95 tenemos 500.000. Realmente la inmigración española empieza a ser, inmigración hacia España empieza a ser significativa ¿cuándo? Pues en el año 2000, en los últimos 20 años. Entonces cuando la gente me dice, es que aquí no éramos racistas, no es que no fuéramos racistas, es que no había nadie que no fuera español. ¿De acuerdo? En los últimos 20 años sí ha empezado a incrementarse ese porcentaje de población, que sigue siendo mucho más bajo que en otros países. Si vamos a Francia, como ha sido una potencia colonial, hay personas que viven de Argelia, de un montón de colonias francesas, de las islas del Caribe, un montón de población negra. Vamos a Reino Unido y vemos un montón de indios, un montón de acá, un montón de población inmigrante. En España la población inmigrante ha llegado en los últimos 20 años y es un fenómeno relativamente reciente, ¿vale? Bueno, esa población que ha llegado, como bien ha dicho Ana Belén, ahora vamos a caracterizarla. Pero ¿dónde se asienta? En la costa. Población extranjera en 2015, menos del 5%, de 5 a 10, de 10 a 1, más de 15, ¿vale? Las zonas más oscuras es donde hay más extranjeros. ¿Dónde se asienta la población extranjera? En la costa mediterránea. En la costa mediterránea, Baleares. Baleares, Canarias y Madrid siempre es una excepción, ¿no? Y en Madrid. Vale. Muy bien, tenemos dos tipos de inmigrantes muy diferentes. Ana Belén ha dicho uno, jubilados europeos. ¿Qué hacen? Son franceses, ingleses, alemanes, gente del norte de Europa. Se jubilan, terminan de trabajar con 60, 65 años en esa franja. ¿Qué hacen? Pues vienen aquí que hace muy buen tiempo. Pues alquilan una casa o se compran una casa en el sur de España o en la costa mediterránea o en Baleares o en Canarias y pasan parte del año aquí, ¿no? Sobre todo cuando los meses más fríos. Son jubilados. Su nivel de vida es medio alto, suelen tener pensiones buenas, tienen dinerito. ¿Dónde viven? En el Mediterráneo, en Baleares, en Canarias, ¿vale? Eso es un grupo de población. ¿Cuál es el otro grupo de población? Inmigrantes extracomunitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente no son de la Comunidad Económica Europea, no son de la Unión Europea, suelen ser de fuera. ¿Quiénes son? Marroquíes, ecuatorianos, colombianos, chinos, pakistaníes. En los últimos años también está aumentando la población rumana, pero sí son comunitarios, pertenecen a la Unión Europea. Esta gente no viene aquí a jubilarse, esta gente aquí vienen por motivos económicos a buscar trabajo. Son dos tipos de población muy diferentes, ¿verdad? Sí. Estos son jóvenes, tienen hijos, traen otra cultura. Estos de aquí son ancianos, no tienen hijos, pero tienen un nivel adquisitivo alto. Bueno. La cara puesta de la moneda. Sí, hay un gran contraste. Otra vez lo mismo, consecuencias. Pues a donde van los jubilados, por ejemplo, en la Costa del Sol hay muchas comunidades de ingleses, franceses. Envejecimiento de la población, ¿no? Si vienen jubilados. Descenso de la natalidad. Envejecimiento de la población. Mayor gasto sanitario. ¿Gastan más en sanidad los jubilados? Sí. Tienen enfermedades crónicas, medicaciones crónicas, se ponen malos con más frecuencia, tienen que ir al hospital, pues aumenta el gasto sanitario. Donde llegan los inmigrantes extracomunitarios, rejuvenecimiento de la población, aumento de la natalidad, aunque también, como ya veremos, puede haber otros problemas. Desde el punto de vista económico, donde llegan los jubilados europeos, son jubilados, no son personas que busquen trabajo y su nivel de vida es medio
¿Dónde llegan los inmigrantes extracomunitarios? Pues están buscando trabajo. ¿Dónde van? Van a las zonas más dinámicas de España. ¿Cuáles son? Pues donde hay turismo, donde hay industria, Madrid, Barcelona, costa mediterránea, Islas Baleares, Islas Canarias, donde la economía es más dinámica en España, ¿vale? Muy bien, consecuencias, todas positivas, ¿no? Algunas son positivas, otras son negativas. Surgen actitudes xenófobas. Al llegar inmigrantes, la gente del país al que llegan a veces tienen actitudes de rechazo a los inmigrantes, ¿no? Xenófobas, actitudes racistas, ¿no? Pues sí. Se les acusa de invadir el país, de ocupar puestos de trabajo que consideran ellos que son para los españoles, ¿sí o no? Pero son a los que vienen a pedir trabajo, a los jubilados. No, a los jubilados europeos, a ese nadie le considera un inmigrante, A eso que vengan. pero es igual de inmigrante, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando se acoge a inmigrantes que llegan en patera, hay partidos políticos, grupos políticos que hablan de que hay que devolverlos a su país inmediatamente porque si los aceptamos, estamos provocando un efecto llamada en esos países, ¿no? Si aceptamos a esos inmigrantes y ven que los tratamos bien, van a decir los otros de otros países, vamos a intentar entrar en España, ¿no? Eso se le llama el efecto llamada. Sí, esto en los medios sale mucho, ¿no? Los partidos políticos, uno a favor, otro en contra. Hace poco había una crisis en Canarias, han llegado un montón de barcos de inmigrantes, ¿no? Bueno, es un problema. Los inmigrantes extracomunitarios, los que curran, tienen condiciones laborales muchas veces muy duras. Muchas veces no los dan de alta en seguridad social, los hacen trabajar muchas horas, los salarios suelen ser muy bajos, hacen trabajos que muchas veces los españoles no queremos hacer. ¿Sí o no? Pues la verdad es que sí. Hace poco, el otro día salió en el intermedio una plaza en Madrid, en las afueras de Madrid, la plaza elíptica, está llena de inmigrantes desde las 7 de la mañana, esperando a que venga gente con una camioneta de una empresa que busque trabajadores para que se los lleven para trabajar ese día. Trabajan el día y le dan dinero, imagínate, de albañil o cargando cajas o de lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Pues ni están dados de alta, ni tienen un sueldo estipulado, casi que le dan el dinero que le quieran dar, etc. Muy bien. ¿Otros problemas? Pues la inmigración a veces conlleva problemas de integración. Si no conoces la lengua del país al que llegas, tu cultura es muy diferente, te puede costar adaptarte, ¿no? O crear problemas de adaptación, lógicamente. ¡Tachán! Se acabó. El apartado. ¿Somos capaces de montarlo o no? Sí. Hemos hablado hoy de migraciones. ¿Qué son las migraciones? Desplazamientos de la población de un sitio a otro. Para organizarlo por motivos sociales o económicos, hemos dicho. Para organizar el tema vamos a dividir entre distinguir entre migraciones interiores dentro del país, migraciones exteriores. Las migraciones interiores son aquellas que se producen dentro del país. Pueden ser temporales, por ejemplo, para actividades económicas como la vendimia o situaciones así, donde uno se desplaza un mes, 2 meses y vuelve a su residencia. O puede producirse el éxodo rural, la marcha del campo a la ciudad, que desde los años 60 del siglo XX se produce de forma masiva. Hoy en día las zonas más densamente pobladas, pues ya las vimos al principio del tema, son las costas mediterráneas, Baleares, Canarias, Madrid y Barcelona, las grandes ciudades. Consecuencias, pues positivas y negativas. Envejecimiento de las zonas de emigración, rejuvenecimiento de las zonas de inmigración, subida de natalidad, descenso de natalidad, mejora económica, perjuicio económico, etc. Migraciones exteriores. Pues distinguimos entre las que se hemos hecho a América, que desde el siglo XV, finales del XV hasta el siglo XX predominaban, y especialmente a los países latinoamericanos, ¿no? México, Centroamérica, Cuba, Sudamérica. Y a partir de los años, ¿de qué años? De los años 50, 60, caen en picado. De tener 75.000 emigrantes al año a llegar a 100.000 y al final, en los años 60 del siglo XX, caen en picado. ¿Por qué?
porque empieza la emigración a Europa Occidental, fundamentalmente Alemania, Francia y Reino Unido. Esa emigración bajó mucho hasta los años 90, 93, cuando empieza una crisis económica que aumentan otra vez la migración a esos países europeos. Y el último apartado sería la inmigración en España. En la actualidad tenemos unos 5 millones de inmigrantes y hay que distinguir pues, dos tipos de inmigrantes muy diferentes, como decía Ana Belén. Los jubilados europeos, que tienen un nivel de renta alto y normalmente se ubican en los archipiélagos y el Mediterráneo, y los inmigrantes extracomunitarios, fundamentalmente ecuatorianos, colombianos, marroquíes, chinos, pakistaníes, son las nacionalidades predominantes, los últimos años también rumanos, pero no serían extracomunitarios, son comunitarios, y las consecuencias. ¿Dudas, preguntas y llantos? ¿No hay? En verdad el tema es fácil, lo que pasa es que es un poquito largo, lo veo yo. Sí. El tema no es difícil, pero es largo, sí. Bueno, vamos a nosotros a echarle un vistacillo a exámenes, ¿vale? Por ejemplo, pues este mismo. ¡Uy! ¡Bahía! ¡Qué suerte! Este es para María Oliva, ¿qué suerte ha tenido? ¡Oh, rebote, Zaira! Trata del mar de la tierra, más pequeño que un golfo y más grande que una ensaimada. Ensaimada mallorquina, qué rica. Ensenada. Ah, eso, ensaimada. Digamos, cuando miramos la costa, ¿no? La tierra puede, por así decirlo, penetrar en el mar, ¿no? O el mar puede penetrar en la costa, ¿no? Esto es un efecto, ¿sí o no? Si cuando el mar penetra en la costa, dependiendo del tamaño, si es muy pequeño, decimos que es una ensenada. Si aumenta el tamaño, decimos que es una bahía. Y si el tamaño es mayor, como aquí pasa en el Golfo de Cádiz, decimos que es un golfo. ¿Vale? Y ya está, así que tampoco tiene mucho misterio. Muy bien, meridiano después la Lidia. Es una línea imaginaria Sí. vertical y destaca el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero y pasa por un pueblo de Reino Unido que se llama así. Y ¿Para qué sirven los meridianos? ¿Qué se mide con ellos? la latitud. La longitud geográfica. Va de 0 a 180 y puede ser este u oeste. Y fue establecido allí. Vamos a ponerle a María. ¿María ha dicho algo al final? No. Pues entonces le vamos a poner un positivo a Zaira y otro a Lidia. ¿Perdón? Que además fue establecido allí porque hay Un observatorio astronómico. Eso, un observatorio. Muy bien, muy bien. Bueno, Ana Belén, enhorabuena, la ha tocado a usted. Penillanura, qué ¿Para qué suerte. hablo? Qué suerte. Pues eso no me acuerdo qué era. Oh, rebote, José Antonio. Tampoco. Oh, rebote, Carmen Rodríguez. Rebote, Amay. Estamos aquí suspirando. Pues vamos a buscarlo, pero vamos, básicamente la meseta es una penillanura. ¿Qué es eso? Pues parece ser que no tenemos internet. Sí. Zaira lo sabe. Zaira, dispara. Durante la línea Erciniana. la primera era Era primaria. la era primaria, se formaron se me olvidó. O sea que hubo levantamiento de la era alpina, se levantaron las cordilleras, pero en la alpiniana hubo choque de. Madre mía. Uf, qué lío. Qué Vale, pastiche. si no me callo. Qué pastiche más chulo. Sí. Oye, ¿y no hay internet o qué pasa? Hoy no lo hemos utilizado. Penillanura.
deseando? La penillanura designa una amplia llanura casi uniforme, con ligeras desnivelaciones, producto de una prolongada erosión y de la coalescencia de cuencas hidrográficas, originada en un modelado horizontal. ¿Sigo? Bueno, sigo por aquí. Tras millones de años, los valles de fondo plano se han ampliado cada vez más, uniéndose unos con otros y formando finalmente una enorme superficie casi plana, que recibe el nombre de penillanura. Vale, penillanura, paene en latín significa casi, así que penillanura quiere decir. Casi llano. He dicho paene, no pene, ¿sabes? No sé de qué se ríe usted. Entonces, es casi llano. Por ejemplo, la meseta española es casi llana. Durante la era primaria, durante la Eugenia Arciniana, se formó un relieve. Durante las eras secundarias, esa cadena montañosa fue erosionada. Y los valles de los ríos, como dice aquí, van uniéndose unos con otros, formando una superficie muy llana. La meseta sería un ejemplo de penillanura. Una superficie casi plana, formada por la coalescencia, quiere decir unión de los valles de los ríos, ¿no? Bueno, tampoco es tan difícil. Y aquí tenemos una práctica que ya hemos hecho, ¿les suena a ustedes o no? Y fijaros qué casualidad, en este tema tenemos una práctica de población inmigrante. Lo que pasa es que en 2 minutos no da tiempo, qué pena. Bosque perennifolio, doña Carmen Rodríguez. Es donde se encuentran los árboles que se le caen las hojas, ¿no? Rebote May. Bosque perennifolio. En un conjunto de árboles, supongo, donde las hojas pues no se caen y permanecen todo el año. Bien, pero en España, ¿qué tipo de bosque perennifolio es típico? El bosque. Ese no me sé los nombres, pero el de los pinos. Rebote, doña Zaira. Bosque perennifolio. La espina, El bosque mediterráneo la dehesa es un tipo de bosque perennifolio, de hoja perenne. ¿Cuáles son las principales especies en España? La encina, el alcornoque. ¿Y dónde se da? En la zona de clima mediterráneo, que es casi toda la península. Normalmente el bosque perennifolio desarrolla estrategias para sobrevivir con poca agua. Es un bosque esclerófilo. ¿Qué tipo de estrategias desarrolla? María Oliva. María Oliva. Hoy no da una. El bosque esclerófilo, doña Lidia, ¿qué tipo de estrategias desarrolla? Tiene hojas pequeñas y coriáceas para reducir la transpiración. Y porque tiene sequía estival y eso. Claro. Potentes raíces también, muy profundas y ramificadas. Vale. Solsticio, doña Magdalena, qué suerte. Solsticio es un periodo de tiempo y hay dos tipos que es solsticio de verano y solsticio de no, era al revés, se los lío. No, solsticio de primavera y solsticio de otoño. José Antonio, rebote. Es la posición del Sol respecto a la Tierra durante un periodo de tiempo que da inicio al verano y al invierno. Bueno, el próximo día, el martes, si ustedes se acuerdan, empezamos con esto. Oye, nosotros tenemos la semana que viene el examen. Dejamos pasado el martes, ¿no? Dijimos, ¿no? Aquellos que no hagan el examen van a hacer una práctica de ríos, del tema 4. Les vendría bien echar un vistazo al mapa del río de España y leerse el tema. Les vendría bien. Ahora, es absolutamente imprescindible, ¿no? Pero